dado un paseo largo ya por el tema del racismo, me doy cuenta que pues tiene, bueno, se puede usar un calificativo fuerte. El racismo es un asunto bastante siniestro en nuestra sociedad, en nuestras sociedades actuales en el mundo, y que eh, se puede, en el caso nuestro, en el caso de México, se puede, pues primero hacer una apreciación en la primera etapa de nuestra existencia en relación con el mundo occidental, que es el de la conquista inicialmente y el de la colonia. Luego, pues podemos tomar referencia de que va a estar a lo largo de los siglos subsecuentes a estos dos momentos largos de la conquista y la colonia, y que van a, digamos, a representarse muy rápidamente en esto que consideramos es el caso del registro de las castas, ¿verdad? Bueno, entonces podemos acordar en principio que si me conceden el beneficio de la duda de que se trata de un fenómeno siniestro. Siniestro por lo que voy a decir ahora. En realidad hay autores que refieren que el racismo, pues sin que tuviera todavía ese nombre, ya actuó inmediatamente cuando los conquistadores se bajaron de los barcos, ¿no? Lo primero que hacen al encontrarse con un conjunto de personas desconocidas es referir que, pues aquí estaban seres que parecían humanos, pero que no estaban del todo, digamos, eh, ciertos de que las personas que estaban viendo eran enteramente humanas. Y esto, digamos que eh, sirvió de referencia para empezar a establecer relaciones y señales de encuentro. eh, eh, Dio lugar a que hubieran debates como el de Fray Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda hacia mediados del siglo XVI. Esta es la discusión que va digamos, a mostrarnos que se estaba considerando a los habitantes originarios de este continente como seres incompletos. Eh, y a partir de allí se concedía a los que habían bajado de los barcos a generar, digamos, un orden social que permitió el uso de la fuerza de esta gente para crear, digamos, eh, lo que sería un sistema productivo, un orden social preliminar que extendió el reino europeo, en este caso el reino de España. Bueno, estamos refiriendo a esta parte del mundo. En otros lados serán otros reinos, pero en el caso de aquí eres el reino de España, la extensión. Y justo con eso los historiadores han creído que efectivamente, aunque el racismo como tal está fuera del lenguaje convencional de la época, en una forma anticipada o, como ahora se dice, en una etapa de protorracismo, de ideas como todavía muy generales, el racismo está cobrando existencia, no conceptualmente hablando, sino como práctica de relación. Bueno, y se va a extender así, y sucede no solo en este lado del mundo, sino como Todorov lo ha dicho, ¿verdad? En otros lados del planeta, esta misma idea de pensar la autoridad como en condición incompleta se va extendiendo. Y entonces, esta condición siniestra sin el racismo conceptualmente hablando, pero con sus formas preliminares, va a mostrarnos que tiene un poder enorme. Porque el clasismo, mm, al igual que el racismo, es una cosa que eh, también tiene sus orígenes en etapas muy remotas. Hay pensadores que dicen, primero fue el racismo y enseguida conforme a la minusvalía de las personas que se encuentran en las otredades, se instala la explotación y aparecen
rudimentos de los sistemas de clases. Y pues por supuesto que aquí en las personas que habían en el continente desde los tiempos de la conquista, se podía entender que habían hombres y habían mujeres. El sexismo se vuelve un sexismo, el clasismo se vuelve compañeros de esos modos de clasificación social con los que comienzan historias como las nuestras. Pero en el caso social, donde es mi interés colocar por lo menos a estos tres temas, junto con otros, y tratar de entender su variación en el tiempo, encontramos, digamos, para que yo me haga más explícito, diría yo, donde aparece, entre otras cosas, por decir, la condición etaria, el origen regional, eh, las sexualidades ahora, la pigmentación de la piel ahora, el fenotipo, eh, pues obviamente los géneros, las condiciones étnicas y toda una arborescencia que, como si se tratara de un paraguas con diferentes colores, van apareciendo que se configuran y que como que flotaran por encima de nosotros los humanos. Me estoy refiriendo entonces ya a la clasificación humana, ¿verdad? Dando por hecho que hay clasificaciones detenidas, evolutivas, que vienen incluso antes de las conquistas y la extensión del mundo europeo y de otras civilizaciones y reinos. En mi opinión, bien podría ser importante considerar al racismo, lo que entendemos por el racismo, que ahora voy a explicar una de sus variaciones, es que está como en esa malla del que ningún ser humano escapa, de consideraciones de clase, de su sexo, de su género, de su pigmentación, de su origen geográfico. Nadie escapa de eso. Quien quiera que se intente presentar frente a comunidades humanas que no lo conocen, van a tratar de saber de dónde es, más o menos qué edad tiene, cómo habla, la diferencia de su habla, pues, de los acentos, de las influencias de los acentos, las influencias de otras lenguas en su comunicación. Todos estos aspectos forman parte de ese ramillete o de ese plexo o de esa sombrilla, como mejor prefiramos, esa red que nos envuelve a todos los humanos desde el nacimiento, que el racismo se le consideraba un derivado de la idea de raza, puesto que los ismos derivan así al igual de una base, una raíz. La idea de raza, la raza humana, en este caso, se refiere pues a la existencia de una configuración por razones genéticas específicas de una variante humana que la explica o la explicaría. Y que esto se podría entender como con una justificación científica. Pues resulta que eso en el reino de lo humano puede y ha dado una explicación. Y la explicación es que, por ejemplo, cuando Gobineau, Francia, quiso decir, bueno, es que hay razas, pero como no las podemos demostrar, voy en búsqueda de esas razas humanas. Y se pone a buscar si podía o no demostrar que las razas existían, pero lo estaba haciendo como internacionalista y como curioso de la filosofía y la política. Tardaría un poco, pasaría un poco más de tiempo, eh, y sobre todo, digamos, mayor dominio sobre los conocimientos de la condición humana en los términos biológicos para que se demostrara que tal cosa es muy complicada de sostener. Cavalli Sforza, al inicio de este nuevo siglo, el siglo en el que estamos viviendo, pues habría de difundir una idea de los estudios genómicos que sostiene que apenas el 0,1% de lo que somos se muestra como variante en la humanidad en su conjunto.
Este es un derivado de una investigación sistemática que intentó, pues, eh, bueno, valorar, relacionar nuestros genes y va a arribar a una conclusión muy, muy desafiante como esto de que no existen las razas. Y esa es una cosa que tiene otra explicación. La raza humana es única y por lo tanto, no había razones para sostener que el racismo tuviera sentido, puesto que lo que tenemos son variantes ecológicas, geográficas, culturales, y entonces eso ya no es plano propio de la biología y de la naturaleza intrínseca de lo humano. El racismo, en lo que sabemos, en un tiempo obviamente que parecía muy fuertemente enlazado a la idea de raza, ¿no? Pero últimamente el racismo ha demostrado que ha mutado, que no siempre se apoya en la idea de raza. No sabemos, yo en realidad creo que no es un problema del concepto, los conceptos se hacen obsoletos. El problema es que nosotros todavía no encontramos cómo nombrar en ese sistema clasificatorio el lugar donde aparece racismo. ¿Por qué no poner pigmentación de piel, origen geográfico, fenotipo? Porque el racismo, pues, no es el tema de esta charla, pero se mueve mucho con prejuicios. Y los prejuicios nos ofrecen un catálogo que ya en la revisión de la actualidad se ve que está muy lejos de lo que conectaría la palabra o el concepto racismo con el concepto de raza. Siendo que es así, tendríamos que pensar si no habría que nombrarlo, explicando que tiene conexión, pero que ya no es lo mismo. Ya necesariamente tendríamos que pensarlo, pero ya no aislado. Bueno, se puede, pero fundamentalmente lo ideal sería considerarlo en ese sistema clasificatorio que no es que se interseccione, sino que actúa de manera simultánea. Sé que estoy tocando un tema que me puede meter en problemas, porque ¿quién le va a discutir a Angela Davis cuando se explica que clase social, género y etnicidad o como se llame, no actúan de manera interseccionada? Como decían mis paisanos chapanecos, Malaya fuera que solo se interseccionan. El asunto aquí es que caen como una malla. Todos los elementos del sistema clasificatorio, que decía yo, incluyen muchas cosas, el grupo etario, el origen geográfico del país, la nacionalidad, la condición económica, etcétera. Pero el racismo es que en verdad dibuja, si quieren, muchos polos, pero podemos decir un polo del privilegio y el polo de las desventajas. Pero la verdad es que, como todos los otros elementos clasificatorios, es circunstancial y no es que excluya a nadie. El sistema clasificatorio no se reduce a la interseccionalidad de ciertos elementos, sino al el, el abrazo de conjunto. De la misma manera, el racismo, entenderlo para poder combatirlo, para poder detenerlo, como es lo que yo más creo, no tanto eliminarlo, sino controlarlo, domar esa bestia que es parte de la condición humana, social. Conviene conocerlo un poco más y mirar que no viene casi nunca solo. Nos hemos engañado bastante creyendo que el racismo es la causa central o una de las causas centrales, cuando en realidad es una de las tantas causas que nos tienen en condiciones complicadas. Donde yo ahora estoy colaborando, además del posgrado en historiografía de la UAM, es Ensurge, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM, y desde ahí hemos buscado trascender el uso del término raza para la explicación social y para la explicación de la variación humana, ¿no? Hemos preferido y nos hemos decantado más por términos que justamente hacen un diálogo entre lo social y lo biológico, entre lo exacto y lo del espíritu, y consideramos que el término de la variación biocultural humana es el más adecuado, ¿no?
porque justamente comprende esta plasticidad fenotípica en la cual el ambiente y el organismo interactúan, ¿no? No de una manera lamarquiana en que las características adquiridas se vuelven genéticas, pero sí están constantemente en una interacción, ¿no? Y creemos que el debate actual en las ciencias sociales gira no en torno a cómo se expresan las razas en diversos campos de lo social y cultural, sino en las repercusiones estructurales que la clasificación de la humanidad en razas ha dejado como heridas abiertas en las sociedades postcoloniales contemporáneas. A fin de cuentas, como diría Reinhard Koselleck, los sismos implican un proyecto futuro, ¿no? Eh, y estos proyectos, como las naciones y los nacionalismos, generan una impronta de organización social que se basa justo en las clasificaciones que han surgido en la época del naturalismo y posteriormente del positivismo para establecer programas políticos. Pero que también al ir seleccionando elementos a favorecer, se va perdiendo mucho de la diversidad de los distintos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrán ver en los perros, mientras más pedigrí tenga un perro, es más probable que tenga ciertas afecciones crónicas, ¿no? Los pastores alemanes tienen displasia de cadera, los POCs tienen problemas de respiración, etcétera, ¿no? En ese sentido, un poco ya comentando la presentación de mi estimado Saúl, creo que sería apropiado seguir profundizando en la historización y el anclaje de las situaciones de los sistemas clasificatorios que tú quieres analizar, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Enunciado desde dónde? ¿Y en beneficio de quién? ¿No? A partir de una reflexión en torno a cómo la modernidad y el desarrollo de la ciencia académica se ha nutrido de clasificaciones previas y cómo el desarrollo político y económico pensaron las pretensiones de objetividad de los naturalistas, y más aún habríamos de considerar hoy en día si el racismo clásico, el racismo científico del siglo XIX, opera sin modificaciones, o si también, como algunos estudiosos, por ejemplo, Michel Viviorca, señalaban que ha habido cambios, ¿no? Del centro de lo que es la raza hacia lo que es la cultura. Recientemente también, por ejemplo, Nancy Fraser, en este texto titulado Capitalismo Caníbal, argumenta a favor de la necesaria vinculación entre la explotación capitalista y la expropiación colonial, ¿no? Como un reconocimiento de que el racismo no es una externalidad del capitalismo, sino un pilar en su funcionamiento histórico y en su actualidad financiarizada. Es decir, yo y el grupo con el que trabajo nos centramos en ver cómo funciona la racialización en diversos ámbitos, niveles y esferas. Y por racialización, que creo que es un concepto clave para entender cómo hoy nos posicionamos en torno a las disputas sobre el racismo, pues nos referimos a a dos principales enunciantes, ¿no? Alejandro Campos, un cubano del 2012, que plantea que es básicamente la producción social de los grupos humanos en términos raciales, y mediante la construcción de categorías raciales y su aplicación a la clasificación y de grupos humanos. Por otro lado, Elizabeth Kunin afirma que todo es susceptible de ser racializado, y ustedes también en la actualidad seguramente lo pueden ver, ¿no? Se racializa la migración, se racializa el consumo de drogas, se racializa la criminalidad, se racializa la deserción escolar, para irnos entrando un poco en términos seminales. Una definición tentativa de racialización que ofrece Elizabeth Kunin es verla como un proceso de alterización e inferiorización de un grupo basándose en características que se definen como biológicas y o hereditarias, que produce personas, relatos, objetos estructurales racializados, es decir, definidos a partir de su asociación a la categoría de raza, entendida como una construcción social históricamente cambiante. ¿Qué voy con esto? ¿No? A que las clasificaciones, si bien no son ciencia, eh, son utilizadas argumentativamente como ciencias para justificar argumentos políticos, ¿no? Y bueno, para cerrar este argumento inicial y situar un poco en México, pensemos más allá de la clasificación científica de la diversidad humana, otros sistemas clasificatorios como la codificación jurídica, ¿no? Dice José Ramón López Narváez que durante el siglo XIX podemos observar cómo el indígena conservó su estatus novohispano que lo asimilaba a un menor, es decir, una incapacidad basada en la raza, solo que, a diferencia del viejo régimen, en la nueva nación, además de este hándicap jurídico, debió sufrir su desaparición legal, lo que le eliminó todas las formas de protección en el periodo virreinal.
pues los debates científicos van por un lado, junto con los académicos, pero en el debate social, por ejemplo, vemos que no hay una actualización, ¿no? Y no sé si la tendría que haber, ¿no? En general, es la academia la que va siguiendo los temas sociales y no necesariamente al revés, eh, pero sí deberíamos, en ese sentido, eh, considerar el contexto en el que estamos, ¿no? El contexto de posverdad, en el contexto de la crisis de los discursos de expertos y académicos y periodísticos y estadísticos, justo para ver cómo la clasificación, el sistema clasificatorio racial es una argumentación política, ¿no? Y si hoy revive, no revive porque haya pruebas incontrovertibles científicas que muestren que la división humana por cualquier tipo de criterio pueda ser válida, sino que es una argumentación política que tiene fines precisos, particularmente de opresión y de dominación. Un poco ya para también ir cerrando, yo considero, un poco ahí coincido también con Saúl, que conviene pensar el racismo más allá de un concepto, ¿no? Conviene verlo más como una noción, porque las experiencias a las que remite ya son muy variadas. Es un término que está tan, no mangoneado, pero está en disputa, ¿no? Lo cual quiere decir que está vivo, pero que necesariamente se vuelve muy restrictivo al momento de querer explicar las cosas con ese solo concepto, ¿no? No es lo mismo el racismo brasileño que el racismo mexicano, que el racismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ciertamente creo que conviene dejarlo de mantener fijo como algo que se creó en el siglo XIX y ver cómo los anclajes históricos han determinado la organización social de estas sociedades distintas cruzadas por la clasificación racial.